Entonces dijimos que lo que pasaba con Camilo es que tenía esta estructura del teatro, donde teníamos 7 columnas, cada una representada por los planetas y que se correspondían con estas sefirots del mundo, eh, bueno, del mundo supraceleste, pero que de alguna manera estaban presentes en el mundo celeste y se identificaban con cada uno de los planetas. Pero además teníamos en la estructura del teatro, aparte de estas 7 columnas, pues los 7 niveles que suben, lo cual daba un resultado de 49 lugares. Uh-huh. Entonces, en esos 49 lugares lo que hace Camilo, y si se dieron cuenta, lo que pasa al final del primer y el segundo grado del teatro, es que Camilo da unas pequeñas descripciones de qué imágenes deben colocarse en esos lugares. Y son imágenes muy raras porque de repente tienen que ver con cuestiones mitológicas, con cuestiones... Hay unas que son más simples, por ejemplo, en algún lugar se tiene que poner un elefante, en algún otro lugar una chica con aceite, etcétera. Y entonces, eso pasa en todos los grados del teatro. El libro está estructurado en 7 grados y al final de cada grado, pues Camilo dice qué imágenes se tienen que poner en cada una de ellas. Uh-huh. Francis Yates tiene un esquema de cómo funciona el teatro que no es exactamente el que pusimos en el video y no es algo que les haya puesto, pero en este libro de El arte de la memoria, se los voy a dejar por ahí la imagen, tiene un esquema en donde lo que hace es eh, revisar qué imágenes van en cada lugar. Entonces, si se dan cuenta, bueno, esto debí ponerlo en una imagen, ¿no? A ver si se los comparto. Tenemos aquí como las descripciones de qué imágenes van en cada lado, ¿no? Es bien interesante porque este modelo que tiene Yates acá no reproduce las imágenes, o sea, no son pinturas las que encontramos en esta descripción, sino solamente eso, ¿no? Una descripción. Dice, en tal lugar, en tal cosa está Juno suspendida. En tal lugar o en tal lugar está Hércules. Y no hay propiamente una imagen, un dibujito, por así decirlo, ¿no? Y es bien interesante porque eso apela, bueno, tiene que ver con una cosa que habíamos adelantado un poco, y es que el teatro lo que busca es reflejar de alguna manera la totalidad de las cosas que hay en el universo en la mente humana. Uh-huh. Y en ese sentido, las imágenes que existen en el teatro de Camilo son imágenes que deberían estar al final de cuentas en la mente o en el alma. Por eso no hay dibujitos en el esquema de Yates, aunque como dice Lina Bolzoni en la introducción y como dirán algunos otros autores, sí existía realmente un teatro que Camilo había construido de madera y en el que pues, reproducía este teatro vitruviano. Y en cada uno de los lugares había no solamente dibujitos, sino también había papeles y notas con ciertas citas de textos de Cicerón, de Agustín, etcétera, ¿no? Entonces era una cosa así como rarísima. Esta descripción la hace Viglius, que es un corresponsal de Erasmo que va a visitar a Camilo a Venecia. Lo encuentra, ve el teatro, se le hace una cosa extrañísima y pues, le cuenta a Erasmo que esa cosa existe. Y por esa descripción sabemos que de verdad existía el teatro, pero no tenemos como alguna otra representación. Y la clase pasada decíamos que este teatro, por su forma semicircular, o de hemisferio o de hemiciclo, lo que hacía era emular el cielo, no solamente a partir de que está constituido por los planetas, sino a partir de su forma. Uh-huh. Esta forma como semicircular, eh, o semiesférica, por así decirlo, que sería como lo que nosotros podríamos ver desde la Tierra. Y eso tiene que ver un poco, que ya no lo tocamos la vez pasada, con el lugar que debe tener el ser humano o el observador en el teatro.
Porque normalmente uno va al teatro a estar en las gradas, uno se mete al cine, a las butacas y ve al escenario. Ujú. Lina Bolsoni en la introducción dice que el hecho de que Camilo tenga como modelo un teatro implica también como esta cuestión de representación, ¿no? Como de imágenes que se van pasando o que van haciendo cosas, estas imágenes agentes, imágenes que hacen, eh, están frente al espectador. Pero la diferencia que tiene la posición del espectador respecto a un teatro normal, por así decirlo, es que el espectador o el que usa el teatro no se sienta en las gradas, sino que se sienta o se coloca en el escenario, y más específicamente en el centro del escenario. De manera que desde el centro del escenario es capaz de ver la totalidad de estos 49 bloques. Entonces cambia un poco esta experiencia del teatro, porque seguramente todos hemos ido al cine o al teatro, o bueno, si el Che estuviera abierto, pues hubiéramos entrado al Che y nos sentaríamos en las butacas, bueno, en lo que queda de las butacas, nada más como las gradas. Y una cosa es ir a un lugar y sentarse en las gradas y presenciar como el espectáculo. Y otra cosa muy distinta es estar en el escenario. Ujú. Las experiencias son como distintas, se tiene una perspectiva diferente y para Camilo el espectador debería colocarse en el escenario y desde ahí podría ver todas estas imágenes agentes haciendo cosas, significando cosas y representando al mismo tiempo la totalidad del universo. De manera que al poder ver y comprender estas imágenes, que, como dijimos la vez pasada, al mismo tiempo que muestran, nos ocultan lo que hay más allá. Al comprender estas imágenes, lo que estaría haciendo el ser humano sería comprender de alguna manera la totalidad del universo. Pero hay otro punto porque esta visualización y esta comprensión no es de una cosa que esté nada más allá afuera en las gradas, porque estas cosas o estas imágenes agentes que Camilo tiene lo que tienen que hacer es meterse como en la mente humana. Ujú. Tenemos, por así decirlo, que está allá el mundo supraceleste, que está más allá del cielo. Tenemos el mundo celeste, que es el que tiene como el nivel del teatro, pero ese mundo supraceleste, por así decirlo, se va eh, proyectando en el mundo celeste y este mundo celeste a su vez se tiene que proyectar al mundo elemental en donde el ser humano funciona como centro. Ves casi como una caída en un cono en donde todas estas influencias van como hacia a su lugar natural, que sería el ser humano, y más específicamente la mente del ser humano. Entonces, esta comprensión que se obtendría al ver la totalidad del teatro supone como que lleguen todas estas influencias, por así llamarlo, de más allá del mundo celeste, pasen por los astros y al final se metan en nuestras cabezas y consigan que se refleje ese orden del cosmos en nuestra mente. Uh-huh. A final de cuentas, de lo que se trata para Camilo es de dotar a la mente de un cierto orden que reproduzca o refleje el orden del cielo, que por supuesto es un orden eterno y es un orden divino. Darien pregunta que si hay una concepción del hombre como microcosmos, por supuesto. Es una de los supuestos que hay aquí. ¿Se acuerdan que dijimos que había esta escala de descenso de la naturaleza, donde teníamos hasta arriba a Dios y a la unidad y hasta abajo a la materia? Y en el inter teníamos como todos estos grados intermedios entre los que estaba el alma. Y decíamos también que el ser humano forma parte de este macrocosmos, pero no forma parte como lo formaría una piedra o como lo formaría un planeta, sino que forma parte de él de manera privilegiada. Y la manera privilegiada en que lo hace es reflejando eh, este orden eh, macrocósmico, o por lo menos teniendo la posibilidad de reflejarlo, ¿no? Pregunta que si el hombre es el centro del cosmos, ¿de dónde surgió la maldad? No entiendo muy bien
No entiendo muy bien la pregunta, como qué tendría que ver una cosa con otra. No sé si puedes ahí como aclarar. O sea, el hombre podría estar en el centro del cosmos o en la orilla y relacionarlo con la maldad, no sé, me parece, no alcanzo a ver la conexión. Bueno, si puedes ahí como decir algo, estaría padre. Pero bueno, regresando como a esta cosa eh, de la colocación del espectador en el teatro, supone, por supuesto, la existencia de estos tres mundos, supone, por supuesto, la existencia de esta cadena que conecta eh, lo divino o lo unitario con la materia y supone al mismo tiempo un universo geocéntrico. Tenemos de nuevo esta estructura ontológica, por así llamarla, en donde hay algo que está más allá de las estrellas y se funde con una imagen del mundo física, particularmente geocéntrica, en donde tiene todo el sentido del mundo, porque habíamos dicho que en este modelo geocéntrico que tenemos desde Aristóteles y Platón, la Tierra es el centro del universo, y en este modelo tenemos que no solo la Tierra es el centro del universo, sino que el ser humano se coloca en el centro de este centro, por así llamarlo. Entonces, en esta idea del cono que desciende, el lugar natural a donde descienden todas estas cosas, a manera de imágenes, ya no a manera de cosas materiales, es el ser humano. Y particularmente el alma del ser humano que se tiene que ordenar para reflejar esta cosa. Darín dice que si el hombre es divino y el universo también, ¿de dónde podemos ver la maldad? Se me hace una concepción panteísta como espinosa. No sé, fíjate que no, hasta donde yo sé, Camilo no habla como de estas cosas de dónde viene la maldad. Estoy tratando de acordarme si no sé, es que por ejemplo en Pico tampoco hay esta idea de que, o sea, no hay una explicación de dónde viene la maldad, ¿no? Ujú. No estoy seguro que diga, por ejemplo, Spinoza sobre el mal, pero no sé si tengan que ver, digo, no sé, eh, con esta idea de Agustín, que también es como platónica, en donde el mal no tiene una sustancia, no es que haya algo que sea la fuente del mal, sino el mal es como la ausencia del bien, ¿no? Entonces, no estoy seguro porque hasta donde yo sé no lo dicen explícitamente, pero la maldad vendría de no apegarse o de alejarse de esa unidad suprema. Ujú. Entonces, pensaría que, por ejemplo, Pico diría, eh, tenemos como esta posibilidad de subir y de bajar en la escala. Evidentemente, si subes, subes hacia Dios y subes hacia lo bueno, pero si bajas, te alejas de Dios. Y no es, por así decir, que vayas hacia lo malo, sino que eres menos bueno, por así decirlo. Y ahí estaría como algo de maldad, pero digo, es una hipótesis que se me ocurre tomando en cuenta lo que hemos dicho. O si la acción humana ocupa un lugar importante. Mm, no estoy seguro de si digan estos autores algo. Sería como un buen punto para rastrear, porque debe haber ahí un componente ético, pero no estoy seguro de cómo se maneja, ¿no? Porque para todos es más o menos claro. Si querías decir algo. Sí, perdón, hay un poco de ruido, por eso escribí la pregunta. Es que me llama la atención que, bueno, en un teatro, digamos, el escenario tiene una importancia porque ahí se lleva a cabo la acción que todo el mundo va a ver, ¿no? O sea, Ujú. entonces me llama la atención que en Camilo más bien uno está en el centro, en el escenario, para, para ver, digamos, o sea, es que no entiendo, digamos, uno está en el escenario para actuar como público, digamos, pasivamente para contemplar, o si la acción humana también, si el humano está en el centro, la acción humana también ocupa un papel como importante. No sé si me explico. Quizás es un poco rebuscada mi pregunta, pero no sé, como que me llama la atención esto en Camilo. No, el error fue mío porque pensé que estábamos todavía en la misma pregunta. Pensé que tu pregunta era la de Darío.
Ajá, pero entonces si el ser humano está en el escenario, el humano en general, eso significa que su acción también está en el centro del universo. Eso es como, mm, es que es interesante porque parece que, bueno, regresando a la analogía del teatro, cuando tú vas al teatro y te pones a ver algo como espectador, eh, es, eres más o menos pasivo, ¿no? Salvo que te toque una obra donde los actores interactúen con el público, pero solamente estás en tu asiento viendo lo que pasa, ¿no? Pero cuando eres actor, y digo, tú lo debes saber bien porque has estado en escenarios, cambia completamente porque ahí esta cuestión no sería puramente pasiva, ¿no? Sino que es activa y entonces la acción humana ahí sí tiene como un cierto componente porque no sé si lo dije en la clase pasada, pero toda esta cuestión que tiene que ver con el arte de la memoria supone que el arte no es, bueno, supone el arte como en su sentido etimológico antiguo, ¿no? Arte como arsi, como tecné, que supone no una cosa meramente pasiva, sino algo que tienes que ir como ejercitando. Ujú. Entonces, no estoy seguro hasta qué punto la acción humana en general pueda concebirse desde el centro del teatro, pero la acción o esta cosa que te lleva a comprender el universo, que es el equivalente a estar en el centro, no sería meramente pasiva, sino que supone como ejercitar este ars y irse como purificando, ¿no? Ir como haciendo cosas. De nuevo, el problema es que Camilo no dice exactamente eh, cómo tiene que funcionar, ¿no? Porque el teatro no nada más es que construyamos un teatro de madera, le pongamos imágenes y nos las aprendamos y podamos reproducirlo, sino que tiene estos componentes místicos de la cábala y estos componentes de ascenso que están en Pico, en donde en Pico, por ejemplo, encontramos esta idea de que uno se tiene que purificar para ir subiendo. ¿Cómo se hace eso más allá de que tengas que dejarla la materia atrás? ¿Quién sabe? Es una cosa como extraña porque Camilo no dice exactamente cómo funciona, ¿no? Entonces, así yendo concretamente a la pregunta, que si la acción humana ocupa un lugar importante, sí, la acción humana que trata de comprender esta totalidad del universo, y no estoy tan seguro como de la acción humana en general, así como de lo que hacemos día a día, si ayude como a esta cosa. Sería una cuestión como también de rascarla por ahí, ¿no? Pero bueno, espero haber como dado alguna luz y no nada más confundir a todo el mundo. Ujú. No sé si haya alguna otra cosa. Ujú. O nos quedamos en el silencio incómodo escuchando la basura. Cómo tocan para sacar la basura. Ujú. Entonces, regresando un poco a esta cuestión, el espectador que está en el escenario tendría como que ser activo al mismo tiempo que ve imágenes agentes, ¿no? Imágenes que hacen cosas, o sea, imágenes que son activas también. En todo caso, podremos decir que el espectador, la actividad del espectador lo que haría sería ir recorriendo el, el teatro, ¿no? Si pensamos en un teatro físico, ese recorrido implica salirse del escenario y recorrer como las gradas, pero dado que estamos como a nivel interno, ese recorrido no supone salirse de ese centro, ¿no? Sino solamente hacer como el recorrido interno. Entonces, lo que quería destacar con esta cosa es que las imágenes, de nuevo, vuelven a ser muy importantes porque son ellas las que permiten obtener este reflejo del orden del cosmos. Ujú. Las imágenes, por así decirlo, y lo decía de alguna manera en los videos, funcionan algo así como si fueran antenas receptoras de los influjos del cosmos. Ujú. O sea, es como si en este modelo así geocéntrico, donde todo cae al centro, hay como ciertas influencias que bajan de los planetas
Y todos, de nuevo a la manera de Pico, todos estaríamos en condiciones de recibir estas influencias, pero no todos tenemos esta configuración como para recibirla, ¿no? Es como, digo, no sé, seguro si han usado un radio analógico como los despertadores. Bueno, si tienen un despertador todavía de radio, los radios, para que recibir la señal hay que moverle un dial y entonces no puede recibir la señal, o digo, tampoco puede recibir todas las señales de todas las estaciones al mismo tiempo y solamente puede recibir una señal si está correctamente alineado. Entonces pasa un poco lo mismo con esta idea del teatro, ¿no? Las imágenes tendrían que alinearse de alguna manera, ordenarse de alguna manera, para estar en condiciones de recibir esa señal divina. Uh-huh. Y Camilo lo que hace es obtener este orden del cielo, reflejando el cielo. Uh-huh. En Bruno también vamos a tener que hay como esta idea de que la mente se tiene que ordenar. Pero como veremos en su momento con Bruno es un poco complicado, porque a diferencia de Camilo, que supone un modelo geocéntrico y está convencido, y todo el mundo está convencido en ese momento de que el modelo geocéntrico es el único, con Bruno ya tenemos este paso al modelo heliocéntrico. Y no solamente un modelo heliocéntrico, sino que un modelo infinito que él defiende. Entonces estas cosas se complican un poco, ¿no? Entonces, no sé si hasta acá haya preguntas con Camilo, con el teatro, con alguna cosa que quede ahí como volando. Yo sé que es una cosa rarísima porque cada que veo a Camilo en clase, les digo que cuando lo leo me siento como si estuviera hablando con testigos de Jehová porque cita la Biblia cada 2 líneas, ¿no? Y entonces, y de repente cita de memoria y cita así cuestiones bien locas de la Biblia. Y si uno no tiene como esa cultura, es así como de repente un poco extraño, ¿no? Pero bueno, eso obliga a leer un poco la Biblia. Uh-huh. Entonces no sé si hay como algo más con Camilo, sino teníamos también esta otra cosa en donde les había preguntado, bueno, yo no sé qué cosa pensaron al final de la clase pasada cuando les pregunté si creían que los astros influían en nuestras vidas, ¿no? Porque planteada de esa manera de repente parece, y les adelantaba, ¿no? Parece como pregunta de que no sé, como de señora de Lanzures que va a reuniones de astrólogos y le leen la carta astral, etcétera, y que cree así como que el movimiento de los astros influye, en un sentido un poco más como banal, ¿no? Más como de astrología, por así decirlo. Bueno, es complejo porque en realidad todo es como astrológico. Pero lo que ponía un poco en los videos era esta cuestión básica y observable del movimiento de los astros, que además es común como a todas las culturas, porque les decía, básicamente cualquier cultura, cualquier persona que haya puesto atención al cielo, y es imposible no ponerle atención al cielo porque se oscurece y sale el sol, etcétera, y sale la luna, y uno puede ver las estrellas. Bueno, en un lugar que no sea como la Ciudad de México, porque aquí no se puede ver nada. Pero todo aquel que haya visto como el cielo se puede dar cuenta de estos movimientos y se puede dar cuenta de la regularidad de estos movimientos. Y les decía que si nosotros olvidáramos todo lo que sabemos de astronomía y viéramos el cielo, veríamos que todo se mueve alrededor de la Tierra, o al menos que parece que todo es así, y que esos movimientos son circulares, ¿no? No es descabellado que Aristóteles suponga que el mundo supralunar, el que está de la esfera de la luna para arriba, se mueve en círculos, porque justamente eso es lo que podemos ver, ¿no? Que la luna sale y gira alrededor en un movimiento circular y eterno, el sol hace exactamente lo mismo, el resto de los planetas que aparecen como puntos, como estrellas errantes en el cielo, hacen lo mismo, y la última capa, que es la de las estrellas fijas, donde están todas las constelaciones, se mueven igualmente circularmente. Y entonces, después de un cierto tiempo, vuelven al mismo punto y ese tiempo o ese lapso está marcado justamente por un año, ¿no? Entonces tenemos que el movimiento de los astros, a un nivel como muy básico y observable, podríamos decir que sí influye en nuestras vidas, ¿no?
No a la manera de que yo nací en septiembre y soy Virgo y entonces tengo que vestirme de color rojo y mi color es y mi número es el 14, ¿no? Sino a un nivel mucho más básico, pero no por el hecho de que sea básico, deja de tener implicaciones culturales muy importantes. Uh-huh. Darwin dice que eso está en Ficino, en el aspecto de la melancolía y Saturno en Levita. Uh-huh. Sí, exacto. Es interesante porque justamente les decía que cuando Ficino supone que el alma entra, y Ficino dice que el alma entra por la puerta de Cáncer y atraviesa las esferas de los planetas, dice que de todas las esferas de los planetas agarra un don, pero que no todas las almas agarran la misma cantidad de ese don en su paso por los planetas, sino que eso depende de la posición del astro en el momento del nacimiento. Y les decía que eso justificaba, por supuesto, la astrología, o es uno de los sustentos físicos, por así decirlo, de la astrología. La astrología está basada en un modelo geocéntrico, porque ahí se supone que todo gira alrededor de la Tierra. Bueno, posteriormente se le han hecho como algunos agregados y ahora hay otros planetas, etcétera, ¿no? Pero justamente el hecho de que la melancolía y Saturno estén ahí como pegados tiene que ver con esta estructura física, porque pensando en el centro del mundo, del universo que es la Tierra, la esfera más alejada, antes de la esfera de las estrellas fijas, es la esfera de Saturno. Y, y esto también viene por una observación empírica. Saturno es el planeta que se mueve más lento. Entonces, a partir de esa observación empírica, básica, física, que no tendría mayor carga cultural, se le van asociando como varias cosas, ¿no? Si Saturno es el movimiento, el planeta que se mueve más lento y el planeta más alejado, tiene como cierto sentido asociarlo con la lentitud, con el frío y con este temperamento melancólico que es como lento, oscuro, que está asociado al borde, en donde en el borde estarán tanto los locos como los genios, ¿no? O sea, la genialidad está asociada a la melancolía, no porque sea una cosa bonita, o no nada más porque a Ficino se le haya ocurrido, sino porque pensemos que Saturno es la última esfera que está antes de las estrellas fijas. Uh-huh. Entonces es como el lugar límite, es como esta cosa que decía Camilo, que era la Binah, que es el punto de donde el entendimiento humano ya no puede pasar. Entonces ese punto de donde ya no puede pasar está ahí como a un tramo de la genialidad y de la locura, ¿no? Que podremos decir que pueden ser como dos cosas o dos rasgos de la misma cosa. ¿Quieres decir algo, Darien? Pues no te escuchamos, no sé si... vi que tenías la mano levantada. Entonces, de nuevo, tenemos como toda esta cuestión de elementos observables, físicos, que se van cargando de ciertos como simbolismos, ¿no? Y de implicaciones filosóficas también. El hecho de que sean 7 planetas los que existen en la astronomía renacentista le da una carga después al número 7, ¿no? Por eso Camilo está como tan obsesionado con el 7. Si hubiéramos leído a Macrobio, se hubieran dado cuenta de que los números y el 7 están presentes en todos lados. Macrobio dice, por ejemplo, que nosotros en la cabeza tenemos 7 orificios, que son los 2 de los ojos, los 2 de la nariz, las 2 orejas y la boca. Y entonces dice, eso es así porque el ser humano es el microcosmos que refleja el macrocosmos, ¿no? Y lo refleja en su dimensión numérica. Entonces, si hay 7 planetas, tenemos 7 hoyos en la cabeza. También dirá que tenemos como 7 miembros en el cuerpo y que tenemos 7 huesos entre la palma de la mano y los dedos, que nuestras tripas tienen como 7 secciones. Entonces, una cosa así como rarísima, ¿no? Todo eso a partir de una cuestión observable. Y lo que decíamos un poco en los videos, bueno, eso se puede rastrear así con muchísimas cosas y muchas cuestiones numéricas o numerológicas, por llamarle de alguna manera, tienen como ese sustento físico en un sentido básico.
Entonces, por ejemplo, el movimiento de los astros, en ese sentido, sí influye en nuestras vidas. A nivel biológico, quizá, y muy básico. El movimiento del Sol, como habíamos visto más o menos en el video, lo que genera no solamente es el día y la noche o el transcurso de un año, sino que genera las estaciones. Y genera las estaciones por este movimiento aparente que hablábamos en el video, de que el Sol no sale todos los días por el mismo lugar, sino que se va moviendo de un extremo a otro, de un trópico a otro. Estos movimientos o estos 4 puntos básicos, que son los equinoccios y los solsticios, que suceden cada 3 meses, tienen que ver, por supuesto, con las estaciones. Y las estaciones es una de las consecuencias de este movimiento de los astros que nos influye decisivamente, ¿no? Entonces, tenemos como las estaciones, pero además las estaciones, dado que algunas tienen días más cortos, otros noches más largas, etcétera, eh, tienen como ciertas cuestiones características, ¿no? Por ejemplo, ahora que es verano, no, ahora sí es verano, ¿no? Ajá, ya empezó el verano, entonces habrá como muchas lluvias. La lluvia es como característica del verano. Cuando sea otoño, lo que va a pasar es que pues, las hojas de los árboles se van a caer y entonces habrá como ciertas asociaciones, incluso de similitud, de cosas que pasan en esa estación con esa estación, ¿no? Podemos asociar el verano con el color anaranjado, podemos asociar la primavera con el color verde, o con el olor de las flores, o el invierno con el color blanco y con el frío, etcétera, que en principio son cuestiones físicas y observables y que no tienen nada de carga mística o religiosa o cultural, pero que posteriormente se van cargando como de estas cosas, ¿no? Entonces, eso era un poco lo que quería rescatar de esta cosa de si los astros o el movimiento de los astros nos determina de alguna manera. Me acabo de acordar de Arcimboldo, que es un pintor italiano que tiene una serie de pinturas sobre las estaciones, en donde genera algo así como retratos, pero las caras de los personajes están hechas a partir de los frutos o de las plantas que se dan en determinada estación. Entonces es bien interesante porque no se dan los mismos frutos todas las estaciones, ¿no? Uno no puede comer tejocotes en junio porque pues, no hay tejocotes más que en diciembre, aunque a nadie le gustan los tejocotes más que para las piñatas, ¿no? O sea, los tejocotes serían como una cosa muy característica del invierno o de la Navidad, por así decirlo, ¿no? Y así puede haber como muchas cosas. No sé si hasta acá haya como alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran como destacar. ¿Mm? Bueno, porque les decía que teníamos estos... Sí, hermano. Yo quería un poco señalar la parte de, parece que en esta perspectiva de ver el hombre como microcosmos, supone una cierta epistemología del tiempo que va a sentar las premisas de ir construyendo, por ejemplo, las bases de un empirismo que cree en las impresiones y reemplaza un poco las imágenes bajo nuevos conceptos como esta impresión, ¿no? Y después esto forma fenómenos y así, ¿no? Y se va construyendo cada vez epistemologías más complejas a través del tiempo. Y no sé si es descabellado justamente pensar esta línea hacia la modernidad, pero no progresiva, sino como tintes o destellos de la época que van a ser retomados en otras épocas, pero incluso detalles que pueden ser ignorados en épocas modernas y que a lo mejor esta perspectiva del mundo puede ser explicativamente y epistemológicamente más nutrida que incluso una moderna, pero que ambas justo van a tener estas características. Es que es interesante porque es un poco con lo que decía la clase pasada, ¿no? Parece que este como intento epistemológico, por llamarlo de alguna manera, en diferentes etapas o en diferentes periodos,
parte del único lugar del que puede partir, que es como la experiencia del ser humano, ¿no? Pero no es tampoco que sea una cosa neutra, porque esa experiencia del ser humano tiene un paradigma detrás. Seamos conscientes, ¿no? Entonces, seguramente el paradigma o este conjunto que conforma la imagen del mundo en Camilo y a partir del cual se puede crear una epistemología, por llamarlo de alguna manera, tiene como detrás toda esta carga en donde las imágenes no solamente son imágenes de las cosas que están allá afuera, en un modelo un poco empirista, por así llamarlo, sino son imágenes que nos pueden llevar a otro lado, ¿no? Que es lo que hemos insistido desde Platón, o en Aristóteles no, por ejemplo, que hemos insistido en Platón, que está en Ficino, que está en Pico, ¿no? Estas imágenes que en principio entran por los sentidos, no deberían quedarse ni en los sentidos, ni aquí, en un primer nivel, sino que nos tendrían que llevar a algo más. Por eso es la importancia de las imágenes en estos modelos que suponen una estructura mayor. En Hume, por ejemplo, en algo más moderno, tenemos más o menos el mismo principio de generación de una imagen, porque de nuevo, al final de cuentas, partimos del mismo punto, de la experiencia del ser humano, ¿no? Y lo que tenemos son datos de los sentidos que nos generan como algo en la cabeza, ¿no? Impresiones que generan ideas, ¿no? El proceso es básicamente el mismo porque el fundamento como epistemológico del ser humano no cambia, lo que cambia es la imagen del mundo, por así decirlo. Y dado que en los empiristas, en estos empiristas como más duros, no habría un lugar de donde viene el alma, las imágenes pues no tendrían esta carga que sí tienen en Ficino, ¿no? Para Hume, por ejemplo, la imagen, el recuerdo que yo tenga más vívido o menos vívido de cuando fui a la facultad, la última vez que fui a la facultad, no tendría por qué ordenarse o hacer que mi alma fuera a otro lugar, porque él no está considerando que hay otro lugar de donde viene el alma, ¿no? Entonces es bien interesante porque todas estas, a final de cuentas, todas estas desarrollos como epistemológicos posteriores de la modernidad, no es que no tengan una imagen del mundo o un paradigma detrás, sino que este paradigma es completamente diferente al que hay en el Renacimiento o en la Edad Media, y por eso ciertas cosas que para Ficino, para Camilo, para Pico serían completamente naturales decirlas, para Hume o para algún empirista así como más rudo, algún escéptico, no tendría ningún sentido. Uh-huh. Entonces, es como, por ejemplo, cuando esta tradicional disputa entre los analíticos y Heidegger, donde se burlan de que Heidegger dice que la nada navea y dicen que es una proposición sin sentido, etcétera. Quizá tenga que ver un poco con esto, con que Heidegger tenga como toda una estructura detrás que dota de cierto sentido a esa proposición que los analíticos no solo no comparten, sino que les parece completamente absurdo y esa frase no dice nada, ¿no? Entonces, de ahí un poco de llamar a estas cosas como paradigmas, ¿no? Porque hay ciertas cuestiones que tienen sentido en un paradigma, como lo podría ser el paradigma medieval renacentista, porque son así como la ciencia normal, en filosofía de la ciencia, ¿no? La ciencia normal que está aquí en este paradigma y funciona perfectamente porque está funcionando dentro de este paradigma. Pero habrá cosas que no funcionen y empiecen a generar una anomalía que genere otro paradigma, bueno, siguiendo a Kuhn, por supuesto, en donde tengamos otro conjunto de ciencia normal que a lo mejor explique el mismo fenómeno, pero con un conjunto de supuestos diferentes. Y el punto es que, dado que cada una de esas explicaciones está basada en un paradigma diferente, puede que sean inconmensurables, ¿no? O sea, puede que lo que esté aquí no tenga que ver con esta explicación de acá y entre ellas así como... Entonces, todas estas como esfuerzos epistemológicos o de explicación epistemológica suponen siempre como supuestos fundamentales que no podríamos como saltarnos, ¿no? O no deberíamos como saltarnos, ¿no? No podemos decir, ah, sí, Aristóteles no sabía nada de mecánica y dice puras barbaridades, ¿no? Porque estaba funcionando como desde otro paradigma, ¿no? Esta cosa la dice Kuhn, bueno, la dice Ana Rosa Pérez Ranzán en su libro sobre Kuhn, sobre cómo una vez
Kuhn estaba tratando de hacer un curso sobre historia de la mecánica y entonces empezó a rastrear en Aristóteles, ¿no? Y le parecía que todo lo que decía Aristóteles sobre la mecánica eran así puras barbaridades y se sorprendió de por qué un hombre tan inteligente como lo era Aristóteles, que tenía un pensamiento sistemático fabuloso y que funcionaba en otras áreas, decía tantas mamarrachadas sobre la mecánica, ¿no? Entonces al final se dio cuenta, o de ahí empezó a surgir como la idea de paradigma, ¿no? Y era porque estaba funcionando sobre otro paradigma y uno no se puede saltar o volar ese paradigma si tratas de comprender cómo esta cosa. Entonces me parece muy bien esto que hayas dicho, ¿no? De que no es que haya como una línea evolutiva que lleve como de una cosa a otra, sino que parece que estos dos modos de explicar pues parten al final de lo mismo, ¿no? De que queremos explicar algo pero con un conjunto distinto, ¿no? Pero bueno, ya me extendí así como muchísimo, como si estuviéramos en clase, en salón. Dice Darín, creo que más que ser moderna es realista. El hombre no necesita de su subjetividad. La imagen es divina y el hombre necesita acercarse a Dios. Por supuesto, uno puede decir eso si cree que existe un Dios, ¿no? Si, o sea, si yo creo que existe un Dios y creo que hay una imagen divina que me acerca a ella, pues iré a seguirla, pero si no existe si yo creo que no existe un Dios, pues no tiene sentido como acercarme a Dios, porque pues yo no creo en eso, ¿no? Y de nuevo ahí está como de fondo toda esta imagen del mundo que tengo, ¿no? Es como decíamos en esta idea de subir y bajar con Pico. Si yo creo que soy libre y que puedo elegir lo que quiera, no será lo mismo si hay una escala por la que puedo subir a que si estoy en el medio del desierto, ¿no? O sea, pues sí puedo ser libre, pero si estoy en medio de la nada, pues quién sabe a dónde pueda ir, ¿no? En cambio, si estoy en la escalera, pues ya sé que puedo ir y bajar. Uh-huh. Entonces habría como que tejer más fino y decir, como dentro de este conjunto, pues la imagen es divina, el hombre necesita acercarse a Dios y es un poco lo que han estado buscando todos estos autores. ¿No? Pero bueno, todo eso por estas dos preguntas que ya hicieron, así que salieran muchas cosas. No sé si hay otra cosa por ahí, antes de que les haga un dibujito que quería hacer. ¿No? Bueno, así rápido, para ya no extendernos demasiado. ¿Se acuerdan que les decía que en las 900 tesis de Pico había una tesis que había leído aquí, que no tengo el libro aquí a la mano, pero de que decía algo así que bajo la línea del Ecuador no puede haber vida. Uh-huh. Y era una tesis, así decía nada más la tesis. Y le decía que eso tenía que ver también con el movimiento de los astros y justamente tiene que ver con estas cosas que vimos en el video, ¿no? Porque teníamos que en los equinoccios el sol sale por el centro y conforme va avanzando sale más al norte hasta llegar al trópico y luego regresa y llega como al otro trópico. Entonces, esas son, por así decirlo, rayas en el cielo. Voy a compartir aquí esta pizarra. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que esto es como la esfera del cielo, ¿no? Entonces, lo que pasaba es que aquí tenemos una línea que es el Ecuador. Uh-huh. Pensemos que esto es como la esfera del cielo, ¿no? Entonces el sol saldrá por aquí en algún momento y luego irá saliendo por acá hasta que llegue un punto en el que se detiene. Uh-huh. Y esto va a marcar una línea en el cielo, que este es el trópico, ¿no? El trópico de Cáncer. Y luego regresa hasta acá y se detiene hasta el trópico de Capricornio. Y esto va a marcar una línea en el cielo. Uh-huh. Todas estas son líneas en el cielo que, tomando en cuenta que el universo es esférico, tendríamos a la Tierra aquí en el centro, ¿no? Entonces estas líneas se proyectarían aquí en la Tierra. Uh-huh. Entonces,
bueno, pensando, esto es así como el modelo del cielo, pero si pensamos que esta es la Tierra, tendríamos aquí también otro círculo, que es el círculo polar, y aquí otro que es el círculo polar, ¿no? Y esto es bien interesante porque aquí lo que diría, por ejemplo, Macrobio, es que el 5, en esta locura que tiene de los números, engloba la totalidad de las cosas. Ujú. Si recuerdan un poco en nuestra escala, teníamos a lo uno, al nous, al alma, a las naturalezas celestes y a la materia. Ujú. Macrobio dirá el 5 engloba la totalidad de las cosas porque 5 son estas cosas. Pero también, esto a nivel como ontológico, por así decirlo, ¿no? Pero también a nivel de la Tierra, el 5 está presente en esto. Esto ya sería como la Tierra, ¿no? Aquí estaría como, bueno, es como el continente, ¿sí? ¿No? Bueno, está todo chafa, así que mejor lo quitamos. Pero bueno, tomando en cuenta estas líneas, tendríamos la división de la Tierra en 5 puntos. 2 zonas árticas y antárticas, una zona central, que sería por donde se mueve el Sol, y estas zonas de acá. Entonces es bien interesante porque el movimiento del Sol determina, por así decirlo, también las zonas en la Tierra, ¿no? Seguramente si han pasado alguna vez por carretera en algunos estados del norte como Zacatecas, Sinaloa, habrán cruzado en algún momento el trópico de Cáncer, porque esa línea que está en el cielo se refleja en la Tierra y marca como un cierto punto. Uh-huh. Lo interesante, o lo que teníamos desde la cosmografía medieval, es que ellos creían que esta zona, que está aquí marcada con rojo, era una zona inhabitable, porque por aquí se movía el sol. Entonces era una zona muy calurosa. Y esta zona es llamada la zona tórrida. Uh-huh. Y las únicas que eran habitables eran estas cosas, que era la zona templada. De hecho, aquí estaría Europa y un cacho de África, ¿no? Entonces, todo esto para explicar esta tesis que dice Pico, en donde dice que debajo de la zona del Ecuador no puede haber vida, porque está considerando que la cosa que está debajo de la zona del Ecuador es esta zona tórrida, que es tan caliente, donde no puede vivir nadie, pero que es donde vivimos nosotros, por ejemplo, ¿no? La Ciudad de México está en esa zona. Y otra implicación muy interesante es que solamente esta zona podría ser habitable, en donde está Europa. Pero hay una contrazona, por así decirlo, que está acá como en el sur, que son como las antípodas, por así decirlo. Y al menos en teoría, tomando en cuenta esta imagen del mundo, se puede concluir que si hay una zona que está habitada y que es habitable y que es templada, habría una contrazona o una antizona, por así decirlo, lo cual daría pie a muchas otras cosas e implicaciones culturales, ¿no? Por ejemplo, en la introducción al comentar el sueño de Escipión, decía el autor que Cristóbal Colón tenía una copia del comentario de Macrobio, ¿no? Entonces, era ahí como una cosa interesante de cómo esta imagen del mundo, o cómo hay una imagen del mundo ahí, que al final acaba determinando muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, era como, quería hacer este dibujito porque siempre me gusta hacer como ese dibujito. No sé si hay alguna pregunta. Dice, Pico aún no conocía la existencia de América. No, no, porque Pico escribe, o sea, Pico se muere en 1496 más o menos, ¿no? No sé si para ese momento, bueno, seguramente ya había noticias, pero no sé si ya lo conocía. Yo creería que no. Uh-huh. O sea, quien sí conoce la existencia de América es Bruno, por ejemplo. Pero incluso cosmógrafos medievales ya tienen esta noción, ¿no? De que existe como otra zona. Pero Pico no.
Ujú. Entonces es como interesante porque, bueno, el caso es que América no es que esté como en estas antípodas, sino más bien está como del otro lado del océano. Entonces tampoco es que corrobore del todo la, la hipótesis de las antípodas. Bueno, sí y no, ¿no? Porque estas como antípodas serían como la región de Argentina, Uruguay, algo de Brasil, no sé. Pero al mismo tiempo tenemos como todo lo que está arriba del trópico de Cáncer, que es México, Estados Unidos, etcétera. Ujú. Pero bueno, no sé si hay alguna otra cosa, alguna otra duda. Siempre es como más divertido dar estas clases en el salón porque podemos hacer monitos y estas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, si no hay más preguntas, les decía que la siguiente clase no tenemos clase porque son las vacaciones administrativas. Entonces nos veríamos hasta la última semana de julio, que será como el 29 de julio. Y lo que vamos a revisar para ese día es la Ciudad del Sol de Campanella. Ujú. Quería hacer como toda esta cosa del movimiento de los astros y particularmente los solsticios y los equinoccios, porque me gustaría que leyéramos la Ciudad del Sol pensando en todas estas cosas que tenemos hasta el momento, ¿no? En esta estructura del universo, en la estructura del cosmos, cómo todo está interconectado y cómo hay puntos específicos en el año que tienen que ver con el movimiento del Sol, porque en Campanella están muy, muy presentes, ¿no? Entonces, voy a subir el texto. Si quieren leerlo todo, ahora que tenemos 3 semanas, pueden leerlo todo. Pero lo que voy a hacer es encargarme de hacer una pequeña selección con, con pasajes representativos, ¿no? Entonces, les decía que me gustaría que lo leyéramos un poco, pensando en todo lo que hemos hablado ahora. Y es como bien curioso porque cada que hablo de Campanella les digo que es algo así como un capítulo de Star Trek, en donde llega el Enterprise a algún planeta y se encuentran con una estructura de sociedad extraña, ¿no? Entonces la Ciudad del Sol es algo así, pero ordenada de alguna manera en relación con el cosmos. Y también vamos a hacer una analogía o una comparación de la Ciudad del Sol con el Teatro de la Memoria. Uh-huh. Porque hay un cierto componente mnemotécnico de reflejo del cosmos que comparten estas dos visiones. Uh-huh. Pero bueno, por supuesto habrá que leerlo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, duda, comentario, y si no, pues hasta aquí dejaríamos la sesión de hoy. Pues bueno, parece que no. Entonces, les subo el texto en un ratito, subo el libro completo y lo subo al Drive, como siempre, y les anoto ahí en el Facebook y en el Classroom las páginas. ¿Vale? Entonces, pues si no hay nada, nos vemos en 3 semanas. Uh-huh. Pues vale, muchas gracias y adiós a todos. Adiós, disfruten las vacaciones. Bye, igual. Adiós.